despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. A veces me pregunto cuántos problemas me había evitado en el pasado si me hubiese tomado el tiempo de pensar antes de actuar. Hoy me doy cuenta que a veces dije lo que no tenía que decir, que juzgué a alguien sin conocerlo, que guardé demasiada rabia contra alguien por lo que me hizo. Y hoy me doy cuenta a la distancia que eso no tenía sentido, que tal vez algo nubló mi mente y mi corazón y pues tristemente por no tomarme el tiempo para pensar antes de actuar, terminé cometiendo errores. Sé que tú también lo has oído y seguro tú mismo has dicho esa frase: yo me voy a tomar el tiempo para pensar. Pero la verdad es que muy pocas veces lo ponemos en práctica. O si no, piensa en las veces en que te dejaste llevar por un mal comentario sobre alguien que no tenía ningún fundamento, pero tú lo diste por hecho. O qué decir el día que alguien no te cumplió una cita o un compromiso y tú pensaste de todo antes, que tal vez luego te diste cuenta que esa persona lo que había sufrido era un percance y luego te tuviste que disculpar. Créeme que a mí me ha pasado. Lastimosamente estamos en una época donde todo ocurre y sucede a la velocidad de la luz. Las redes sociales no solo han logrado democratizar la información, sino que también han logrado acelerarla muchísimo. Y sobre todo más de lo que creemos, porque así es, lo que es noticia en la mañana ya en la tarde ha perdido su sentido por otra noticia que ha tomado su lugar. Hoy vivimos tiempos donde nos cuesta tomarnos el tiempo para pensar. El punto es que muchas veces, por tomar decisiones sin pensar, nuestro mundo de repente queda patas arriba y todo se nos viene abajo, simplemente porque no nos tomamos el tiempo para pensar. Si no, pregúntale al hombre o a la mujer que por no pensar se permitieron unos cuantos minutos con otra persona distinta a su pareja para luego verse envueltos en un huracán de pasión y luego un triste desenlace cuando todo sale a la luz. ¿O qué decir de aquel que fue convencido de hacer algo ilícito con la promesa que su vida de la noche a la mañana iba a dar un giro para luego despertarse y darse cuenta que todo fue una falacia y ahora su vida jamás volverá a ser la misma porque está tras las rejas? Mis amigos, quien quiera que seas que estés escuchando esta reflexión, hoy quiero de verdad darte un consejo. Tómate el tiempo para pensar antes de actuar. Sé que suena a cliché, pero créeme, vale la pena tomarse el tiempo para pensar. Déjame contarte una historia. En la Biblia, en 1 Samuel capítulo 13, nos narra la historia acerca de un hombre que tuvo problemas para tomarse el tiempo para pensar y luego terminó cometiendo errores al actuar. Ese hombre es el famoso rey Saúl. Había algo que siempre había que hacer antes de ir a la guerra. Saúl estaba a punto de ir a enfrentar a sus enemigos, pero el sacerdote Samuel le dijo: Saúl, no des el primer paso hasta que yo no venga y presente un sacrificio. De alguna manera era la forma como se bendecía a Saúl para ir a la batalla. Samuel le dijo: no empieces, no avances hasta que yo no llegue, espérame 7 días. Saúl empezó a esperar. Un día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día, 9 de la mañana, 10 de la mañana. Samuel no llegaba. Y Saúl empezó a entrar en crisis, en angustia, porque ahora el tiempo era su enemigo. Del otro lado, él se dio cuenta que los filisteos estaban reuniendo un gran ejército contra él y que una vez que estuvieran organizados iba a ser muchísimo más difícil. Saúl sintió que la respuesta, o mejor la llegada de Samuel, no se estaba dando. Ya corrían tal vez las 12 del día, tal vez las 2 de la tarde. Samuel no llegaba. El pueblo se le empezó a desertar. Saúl entró en ansiedad. Saúl entró en angustia. Los enemigos se acercaban. Sus guerreros se le estaban yendo. Y entonces Saúl va a tomar una decisión. Saúl va a ofrecer el holocausto. Saúl va
a presentar el sacrificio, cosa que no lo tenía que hacer. Y justo cuando Saúl lo estaba haciendo, llega Samuel. No se sabe exactamente si Samuel llegó a las 3, 4, 5 de la tarde, tal vez al caer la tarde. Cuando Samuel llega, le dice: Saúl, ¿por qué hiciste lo que no tenías que hacer? ¿Por qué? Porque Saúl era rey y no le estaba permitido hacer cosas que solamente hacían los sacerdotes. Al final, el juicio de Samuel es categórico. Le dice literalmente a Saúl: Saúl, locamente has hecho. Has tomado una terrible decisión. Has actuado mal. No te tomaste el tiempo para pensar. Y estoy convencido que ese día fue el principio del fin para Saúl. El principio del fin para Saúl por no tomarse el tiempo para pensar y obviamente para actuar. Por el contrario, nos encontramos en el Nuevo Testamento con Lucas. Y Lucas nos narra lo que Jesús hizo antes de elegir a sus discípulos. En Lucas 6, del 2 al 13, dice el relato bíblico que se va al monte a orar y pasó toda la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Jesús estaba a punto de elegir a quienes le sucederían, a quienes tomarían el desafío de hacer iglesia cuando él partiera. Y Jesús toma la decisión de pasar toda la noche orando para pedir dirección de Dios. Jesús se tomó el tiempo suficiente en oración para elegir a las personas que le acompañarían en llevar su mensaje. Se pasó toda la noche. Yo me pregunto y te pregunto, si te tomaras el tiempo suficiente para pensar, si te tomaras el tiempo suficiente para hacer un negocio, para comenzar una relación con alguien, para entablar amistad con algunas personas, para tener una verdadera vida espiritual y no solamente simpatizar con Jesús, si te tomaras el tiempo. Y cuando digo si te tomaras el tiempo, quiero por favor que no me malinterpretes. No estoy hablando de pasarse años y años pensando en tomar una decisión. Estoy hablando de considerar, de evaluar, de tener en cuenta todas las situaciones posibles acerca de esa decisión que estás a punto de tomar. Pregunto entonces, ¿cuántas cosas cambiarían en tu vida? ¿De cuántos problemas serías librado si te tomaras el tiempo de pensar? No sé quién eres tú del otro lado del micrófono, pero por favor hoy te quiero dar un consejo. Lo repito una y otra vez. Tómate el tiempo de pensar tus decisiones. No cometas el error de Saúl. Toma el ejemplo de Jesús. Ora el tiempo que sea necesario. Tómate el tiempo para pensar. Y estoy seguro que muchos problemas te vas a evitar, te lo repito. Tómate el tiempo para pensar. Y estoy seguro que de muchos problemas te vas a evitar. Solo quiero dejarte una última pregunta. Esa decisión que estás a punto de tomar, esa decisión que estás tomando, ¿ya has tomado el tiempo suficiente? Solo quiero dejarte ese pensamiento. Gracias entonces por estar aquí en Despertando con Dios. Feliz de volver a estar con ustedes. La semana pasada hicimos un alto, pero aquí estamos de nuevo. Que tengas un extraordinario día, un feliz inicio de semana y, ¿por qué no?, de mes de agosto. Que en este mes veas el respaldo y la gloria de Dios. Oro para que tengas un día extraordinario, maravilloso. Te envío un abrazo virtual a la distancia. No te veo, pero te siento. Esto es Despertando con Dios, del corazón de Dios para tu corazón. Mañana otra reflexión. Chao. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo.